Ah, qué bueno que se conectaron a todos, hermanos, todos los que están conectados, qué bueno. Que Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. Vamos a hacer una oración y empezar con el discipulado. Después de la oración, nuestro hermano Fernando nos va a dirigir con un canto y después del canto comenzamos. Quiero dar una pequeña introducción de lo que hemos mirado del capítulo 8 para refrescarnos y después arranca nuestro hermano John, que ya está desesperado, pero ahorita, gracias a Dios, ya va a empezar. Amén, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias porque tú has sido bueno hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos permitiste hacer, nos estás permitiendo hacer en este día, Señor. Padre, oramos para que en este momento seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, seas tú, Padre, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender, para que podamos discernir tu palabra, Señor, y podamos descubrir en ella o mirar lo que en ella hay, Señor, que quieras hablarnos en este día, Señor. Usa la vida de cada uno de los que vamos a compartir y de los que van a estar escuchando también, Señor, que tengan la oportunidad de compartir, que no se queden con ninguna pregunta, Señor, con ninguna duda, Señor, sino que si hay alguna duda o si hay algo que quieran agregar o corregirnos, Señor, lo pueden hacer con libertad, Señor, para que todos podamos participar y que juntos podamos aprender de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en este momento, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo, Señor, y gracias por todos los que se han conectado y los que se van a conectar, Señor. Te lo pedimos que seas tú el que nos ayude en este momento, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les decía, vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que hemos mirado desde el capítulo 8. Dice, recordemos que el tema común entre los capítulos 8 al 10 es la idolatría. En el capítulo 8 trata sobre la idolatría a las falsas deidades, pero el capítulo 9 es sobre la idolatría al hombre y al dinero, mientras que el capítulo 10 tratará sobre los pecados y consecuencias de la idolatría. ¿Cuál era el problema en el capítulo 9? Bueno, básicamente se trataba de una rebeldía contra el apóstol de Cristo. Ellos vivían para sus deleites y no querían colaborar en la obra de Dios ni sostener a los siervos que trabajaban en ella. Sin embargo, al mismo tiempo, seguían a los falsos maestros, idolatrándolos sin importar lo que Cristo les había enseñado. Por esto, Pablo inicia este capítulo defendiendo su ministerio y declarando sus derechos como apóstol de Cristo, pero inmediatamente resalta el por qué había renunciado voluntariamente a estos derechos. Eso nomás era un recordatorio, hermanos, y nuestro hermano John va a empezar con el versículo 1. Así es que, John, adelante, hermano. Buenas noches, sí. En esta oportunidad me correspondió el capítulo 9, del 1 al 9. Como dice el hermano Anselmo, tiene un encabezado el capítulo, dice los derechos de un apóstol. Entonces empezamos voy a leer todos los 9 versículos que me correspondieron. Entonces empieza con cuestionamientos, ¿no? Dice, no soy digno, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. El segundo, si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Se apagó? ¿Me escuchan? Todo bien, te escuchamos, todo bien. ¿Sí? Perdón que se me salió de la pantalla aquí, disculpen. Dice, disculpen, retomo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy,
porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El tercero, contra los que me acusan, esta es mi defensa. El cuarto, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? El quinto, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? El 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? El séptimo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de su rebaño? El octavo. Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? El noveno. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Hasta ahí me correspondió a mí, entonces pues voy a... Se muteó, bro. Lo muteaste. Perdón, ahí. Voy a empezar a interpretar el primer versículo y dice el apóstol, no soy, con cuestionamiento empieza él, ¿no? No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, nuestro Señor, no soy vosotros mi obra en el Señor. Lo que yo veo aquí es que a Pablo la misma iglesia de Corinto como que lo estaba juzgando. Entonces él empieza como en la defensa de sus derechos. Habla de que algunos de los corintios dudaban de la autoridad del apóstol y de sus derechos como apóstol, a lo que el apóstol Pablo responde con que él mismo había visto y hablado con el Señor Jesucristo resucitado. Y fue él, el Señor Jesucristo, quien lo llamó para que fuera apóstol. El segundo, si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello del Señor... Otros, si para otros soy apóstol. Perdón. Si para vosotros... No, si para otros sí, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Sí, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Lo que yo veo ahí es que Pablo ciertamente había fundado la misma iglesia de Corinto en algún tiempo y las vidas transformadas, las vidas que se transformaron eran pruebas de que Dios estaba usando a Pablo. La misma iglesia de Corinto era prueba de su apostolado. El tercero, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo defiende su apostolado y me da la impresión de que se siente juzgado o condenado a la vez. El cuarto, empieza con cuestionamiento. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Voy a seguir hasta donde pienso que trata de lo mismo, ¿no? El quinto, no tenemos derecho de traer con nosotros nuestra hermana por mujer o también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo Bernabé o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar. Lo que yo veo ahí es que Pablo les pone, señor, lo que yo veo ahí es que Pablo no se escucha. Señor, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Nada más te decía que decía el versículo, no tenemos derecho de no trabajar, no de trabajar, Sí, de no trabajar. de no trabajar. O sea, Entonces lo que, señor, nada. no sé, tengo como, mi señal está como regular, pastor. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, síguele. Bueno, señor, lo que yo veo ahí es que Pablo está defendiendo sus derechos y los de su apostolado con
como hacía nuestro Señor Jesús con demostraciones de la vida diaria, ¿no? Habla aquí del granjero, y yo me perdí acá, de la comida que si no tienen derecho de comer y de beber como cualquier otra persona. Y habla también de que si no tienen derecho como las otras personas de llevar a su esposa como con ellos, ¿no? Aquí en el séptimo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del trabajo? Aquí habla pues de que creo yo que cada trabajador tiene derecho a su remuneración, ¿no? A que el fruto de su trabajo sea visto. En el octavo, digo esto no solo como hombre. ¿No dice acaso esto la ley también? Entonces él también, él ahí refiere, creo, a que él se basa en la ley para decirles el noveno, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla, ¿tiene Dios cuidado con los bueyes? Entonces lo que yo trato de ver en el noveno es que el apóstol Pablo les pone ese ejemplo para darse cuenta de que él como apóstol pues tiene sus necesidades, ¿no? Y de que de alguna manera a los servidores de Cristo, a los apóstoles o como decir a los pastores, la misma iglesia debe sustentar por ellos y tratar de que ellos estén bien, o sea, de que el trabajo de ellos, más siendo para Dios y para la iglesia, pues sea remunerado de alguna manera. Hasta ahí me correspondió a mí y pues hasta ahí tengo yo, entonces le doy la palabra al hermano que quiera ayudarme o agregar algo, o al hermano Anselmo si me quiere echar la mano ahí. Gracias. A ver, hermanos, alguien que quiera reforzar lo que nuestro hermano nos compartió, o tienen alguna pregunta, o pregunten, hermanos, o todo estuvo bien. Muy bien. Creo que el apóstol Pablo está defendiéndose porque lo estaban acusando de no ser apóstol y no le estaban dando ninguna honra. Pero él argumenta muy bien diciendo que pues el sello de su apostolado, lo que demuestra que él es apóstol, pues es precisamente las obras que él ha plantado, y los corintios son ese sello de apostolado, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino que me llama mucho la atención que si para otros no es apóstol, porque algunos decían, no, él no es apóstol, no estuvo con los 12, ¿verdad? Y esa es una de las quejas que tenían, que cómo lo consideraban apóstol si él no estuvo con los 12. Pero tenemos que recordar, hermanos, permítame, que tenemos que recordar que los apóstoles vieron al Señor Jesús resucitado. Precisamente el apóstol Pablo vio al Jesús resucitado. Así que esto lo califica, ¿verdad? El Señor se le apareció, y no una vez, sino varias veces. Así que dice en el versículo 1, no he visto a Jesús el Señor nuestro, o sea, no lo he visto, o sea, resucitado ya, como todos los demás. Ese era un requisito, ¿verdad? Para poder ser apóstol. Cuando eligieron a Matías para sustituir a Judas, ¿se acuerdan que dijeron que había caminado con ellos? Tenemos que escoger a alguien que haya caminado, que haya visto todo esto, ¿no? Que haya sido testigo ocular. Así que era un requisito para ser apóstol del Señor, enviado del Señor, ese requisito en ese entonces. Entonces, otra de las cosas es que pues no lo mantenían, y él estaba trabajando fuertemente como otros siervos de Dios, y se veía que a otros hermanos, ¿verdad? Sí les daban esa manutención, porque si acaso no tenemos derecho de comer y beber, o sea, se refiere a que nos den nuestro pan, ¿verdad? No tenemos derecho a tener una esposa como todos los demás apóstoles, ¿verdad? A una hermana en Cristo por mujer, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Me gustó mucho esto, ¿verdad? Porque no dice tener una mujer, sino que dice tener una hermana por mujer. Era lógico que ellos no se iban a casar con alguien que no fuera
hija de Dios, ¿verdad? Y entonces, y luego dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, porque los apóstoles y los pastores de las iglesias estaban enfocados exclusivamente en la obra del Señor, tenían esa bendición, ese derecho, y dice, ¿a poco nosotros somos los únicos que sí tenemos aparte que trabajar secularmente para mantenernos, ¿no? Entonces empieza así, pero creo que para mí el argumento más fuerte es el versículo 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Quiere decir, ¿quién fue a la guerra y él se pagó todo, ¿verdad? Cuando tú eres llamado a la guerra, pues quien te tiene que dar tu alimento, tu uniforme, tu arma y todo, pues es el país, el gobierno que te llama a la guerra, ¿verdad? Nadie se pone de soldado y él mismo se suple sus necesidades, sino cuando uno es soldado, uno lo llaman, pues uno depende del país que lo está llamando, ¿verdad? O dice también, ¿quién planta una viña y luego no come de su fruto? Y esa es la que está más clara. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Acuérdense que somos, ¿cómo se llama? Somos comparados con un rebaño, ¿verdad? La iglesia es comparada como un rebaño. Entonces, aquí está hablando de la iglesia. ¿Quién apacienta el rebaño? ¿Qué es lo que hacen los pastores? Apacentar, ¿verdad? Alimentar, nutrir. Y no toma de la leche del rebaño, o sea, de las ofrendas, de los diezmos del rebaño. ¿Quién, no? Entonces, y luego dice, utiliza uno de los mandamientos que dio Moisés cuando araran, que no pondrían bozal al buey que está trillando, que está cosechando, que está arando, ¿verdad? Sí, más bien el que está trillando es aquel que va recogiendo ¿cómo se llama? La cosecha. Entonces, los bueyes acostumbraban al recoger la cosecha ir comiendo las migajas que quedaban ahí. Entonces, pues ellos tenían derecho a ir comiendo. Dice, no le vayas a poner un bozal al buey que está trillando, ¿verdad? O sea, y ellos dicen, pues si nosotros estamos trabajando, no nos pongan un bozal, ¿verdad? Déjenos comer del fruto de la cosecha, del trabajo que tenemos. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Está tremenda este pasaje. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Tal vez un comentario nada más en el verso 3. Que dice mi defensa contra los que me acusan, dice ahí, pero si vamos un poquito más profundo, esa palabra acusan está hablando, el significado es acerca de los que lo evalúan o de los que lo están examinando, ¿verdad? O sea, como dijo el hermano John al principio, había gente que lo estaba evaluando, ¿verdad? Lo estaba probando a ver si calificaba, ¿verdad? Y como él dice ahí, si para algunos no soy apóstol, ¿verdad? Porque habían algunos ahí que lo tenían por no apóstol, ¿verdad? Si se acuerdan, uno de los descubrimientos que tuvimos decía que él a veces en sus cartas era muy duro, pero cuando llegaba ahí era muy tranquilo, ¿verdad? No aparentaba tanto. Era como el dicho que dice mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Entonces por eso lo tenían así, ¿verdad? Pero más abajo, si nos vamos ahí al 9. ¿Qué versión quieres? Se me perdió, espéreme, pastor, no sé si ya es de lo mío. Hay una parte que dice, digo esto, el 8 dice, digo esto solo como hombre o lo dice también la ley, ¿verdad? O sea, dice, estaba defendiendo su argumento con la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que argumentó anteriormente eh, está respaldado con la palabra de Dios, ¿verdad? Él no venía hablando por su propio beneficio, ¿verdad? Sino tenía el respaldo de la palabra de Dios y esa era la defensa más grande de Pablo, ¿verdad? Que él iba con la palabra y contra la palabra pues no hay argumento, ¿verdad? Solo eso.
Adelante, Chimito. Perdón, en esos mismos versículos ahí da donde de que le están preguntando, pues, de donde él está, en este mismo versículo, el que acaba de mencionar el hermano, ¿verdad? Donde Pablo presenta su defensa, dice aquí un comentario que estoy leyendo, ¿verdad? Que él está presentando una defensa como un abogado, está usando términos de un abogado, ¿verdad? El ser a su defensa y el ser acusado. Él se sentía, estaba peleando, él se sentía como en un caso, ¿verdad? Peleando por un caso del Señor para él. Y claro, sabiendo que tenía las de ganar, ¿verdad? Porque estaba él en lo correcto. Pero sí, vamos a seguir adelante. Si ya no hay nadie más que quiera compartir algo, pues continuamos con nuestro hermano Fernando. Amén. A mí me tocó del verso 10 al capítulo 10, al verso, perdón, 18. Vamos a leerlos, hermanos. La nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, pastor, por favor. Solo tomando el 9 como referencia, dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando tría. ¿Acaso se preocupan, acaso le preocupan a Dios los bueyes? Esa es la pregunta, ¿verdad? El verso 10, ahí empiezo. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que tría debe triar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que de ustedes cosechemos lo material. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que todos los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio. Amén. Hace referencia en el verso 10, ¿verdad, hermanos? Que lo que escribió Moisés en la ley de no ponerle bozal al buey, no lo dice simplemente porque Dios esté preocupado por el animal, ¿verdad? Literalmente, sino también está haciendo referencia a lo que antes argumentó él en su defensa, ¿verdad? Como lo describió el pastor, los bueyes, ¿verdad? Cuando se tría, eh, cuando ya queda el bagazo, ¿verdad? En este caso el trigo, se saca el grano del trigo y queda el bagazo ahí, pues es lo que comen los bueyes, ¿verdad? Es lo que comen, ese es el alimento de ellos. Entonces, ¿cómo se va a hacer esta crueldad de que pase por la comida? Imagínense ustedes que vayamos ahí a una fiesta de una taquiza, ¿verdad? Y nos pongan un bozal oliendo aquellos taquitos, ¿verdad? Y no podamos comer de eso, ¿verdad? Literalmente, hermanos, así es con los bueyes, ¿verdad? Es su comida principal. Entonces,
Asimismo, ¿verdad? Los que sirven al altar, dice la Biblia, es necesario, ¿verdad? Que también vivan o coman del altar, ¿verdad? Vamos a ir al verso 11, dice, si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que de ustedes cosechemos lo material, ¿verdad? Es como, pues ellos siembran lo espiritual en nosotros y la bendición que Dios da material a nuestras vidas, pues también es, es permitido, ¿verdad? Que estos siervos también disfruten de ello, ¿verdad? También puedan recibir de nosotros esto, ¿verdad? Porque en algún momento, hermanos, de nuestra vida hemos recibido, estamos recibiendo o recibiremos, ¿verdad? Alguna guía espiritual, alguna consejería espiritual, alguna enseñanza, ¿verdad? Cuando más lo necesitamos, pero va a haber un tiempo donde esa enseñanza va a dar fruto en nuestras vidas. Entonces, nos vamos a olvidar de la persona que nos enseñó, nos vamos a olvidar de ese pastor, de ese maestro, de ese siervo que Dios usó para edificar nuestra vida, ¿verdad? Y ya que estamos bendecidos, pues nos queremos comer el paquete nosotros, pues no es así, ¿verdad? La Biblia nos está enseñando acerca de también dar, bendecir a los que nos enseñan. Dice, si otros tienen derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo, ¿verdad? Yo pensaba en esto, hermanos, tal vez se imaginan ustedes un doctor, un terapista, un psicólogo, un eh, quiropráctico, ¿verdad? Tantas personas que pueden tener algún contacto con con nuestra persona, no solo física, también nuestra persona emocional o espiritual, ¿verdad? Y cuando uno va al psicólogo, no le dice que Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana sin que paguemos nuestra sesión, ¿verdad? Tenemos que pagarle y a veces ni nos quejamos por el precio, ¿verdad? Pero cuando hay que dar una ofrenda a un siervo, ¿verdad? Directamente como les decía antes, por la intervención que tuvo espiritual en nosotros, que nos sirvió para edificar, a veces nos pesa, ¿verdad? Eh, y no debería de ser así. Pero me gusta mucho cómo dice Pablo aquí, ¿verdad? Él está haciendo notar su derecho que tiene como apóstol. Pero dice aquí, sin embargo, no hemos usado este derecho, dice, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo, ¿verdad? Y esta es la madurez espiritual que tiene un padre espiritual, ¿verdad? Un guía espiritual, un apóstol, ¿verdad? Que prefiere, sabiendo que tiene la razón, ceder a eso, ¿verdad? Rendir eso delante de los pies de Dios para que el mensaje del evangelio en nuestra vida no sea estorbado, ¿verdad? Que porque de repente diga, hermano, cuando tenga, pues, ahí me bendice con una ofrenda, ¿verdad? Él prefiere sacar esa palabra de su boca, de su corazón, antes de estorbar el evangelio de Cristo en nuestros corazones o en el corazón de alguna persona que tal vez esté empezando, ¿verdad? O creciendo en los caminos del Señor, ¿verdad? Lo más importante para un siervo del Señor es que el evangelio llegue, ¿verdad? Que el mensaje llegue limpio a su corazón para que pueda dar, para que esa semilla pueda dar fruto, ¿verdad? Verso 13 dice, ¿no saben los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar reciben su parte? Me recordaba cuando estaba Elí, ¿verdad? El sacerdote Elí y llevaban ofrendas, llevaban carne, ¿verdad? Y la eh, preparaban en un cazo, ¿verdad? A veces la ponían a hervir y de ahí era donde los hijos de Elí, Ovni y Fines, ¿verdad? Sacaban la carne todavía cruda y se la llevaban allá a ellos para comérsela, ¿verdad? Pero la Biblia describe que ellos podían tomar una parte de lo sacrificado al Señor, ¿verdad? Llevaban
por ejemplo, un becerro o ah, un ¿cómo se dice? Un ciervo, Pero, un carnero, ¿verdad? Una oveja, iba a bueno, decir, este, la llevaba al altar, pero el sacerdote le decía, esto es para el Señor y esto puedes tomarlo tú, y él también, el sacerdote, se quedaba con una parte, ¿verdad? Entonces, los que sirven en el templo, comen del templo, ¿verdad? Y los que regularmente sirven al altar, se sirven del altar su parte, ¿verdad? O sea, ellos participan de esto, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía todo el derecho de que si servía al altar, ¿verdad? Él también podía eh, em, tomar parte para él, ¿verdad? Como leímos anteriormente, hermano, decía que él tenía derecho de llevar con él una hermana, ¿verdad? Una hermana como creyente, como mujer, ¿verdad? Y todos aquí tenemos esposa y sabemos que las esposas pues a veces se emocionan gastando y uno es el que provee la mayoría de sus gustos, ¿verdad? Y no imagino yo a un Pablo, ¿verdad? Aunque no se casó, pero se imaginan a un Pablo o a este Bernabé o Pedro, ¿verdad? Que menciona ahí, que le esté diciendo a su esposa, mira, hoy no cayó mucho, ¿verdad? No hubo mucha ofrenda, así que espérate tu gusto para el próximo mes o para la próxima semana, ¿verdad? Limitando su vida. Si nosotros nos esforzamos en un trabajo material para poder eh, que en nuestra casa no falte, ¿verdad? Cuanto más un siervo del Señor que está sirviendo al Señor, hermanos, tiene derecho también a pues no pasar estas dificultades, ¿verdad? Y aquí es lo que me gusta, ¿verdad? Viene los derechos que él tiene, los está describiendo, pero aquí el verso 14 viene el sello, ¿verdad? Sobre esto no hay ningún argumento, ¿verdad? Porque está diciendo lo que el Señor dice. Dice, así también ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio, ¿verdad? O sea, todo lo que dijo él atrás se sella aquí, ¿verdad? Dios lo dijo. No hay argumento en contra de esto, ¿verdad? Que los que proclaman el Evangelio, que los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. ¿Amén? Pero, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria, ¿verdad? Aunque él tiene el derecho de recibir alguna remuneración, hermano. Perdón, no está diciendo, no está sacando ahí sí que el canasto de las ofrendas para que en ese momento todos empiecen a ponerse a cuentas, ¿verdad? Sino que está diciendo, porque mejor me fuera a morir que permitir que se me prive de esta gloria, ¿verdad? ¿Cuál gloria? Predicar el evangelio, ¿verdad? Porque aparte de que tiene derecho de recibir alguna ofrenda, eh, para él es algo más apasionante, ¿verdad? Es una bendición más grande, una gloria más grande el predicar el evangelio. Y aquí lo declara él, aquí lo describe y dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, ¿verdad? El mandamiento que Dios nos dio de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues hay de mí si no predico el evangelio, ¿verdad? Parte de eso, pues él también siente la carga eh, a la que fue comisionado él de llevar el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Aquí hay otra cosa que también podemos discutir, ¿verdad? Dice que si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, ¿verdad? Para no aprovecharse también o no poner su mirada en el tamaño del billete o en el número, en el cheque, ¿verdad? Sino que está poniendo siempre la mirada en el Señor. Dice, si lo hago voluntariamente, tengo recompensa, ¿verdad? Yo sirvo al Señor de corazón, está diciendo Pablo, y el Señor se encarga de mi sustento. ¿Amén? Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un cargo se me ha confiado, ¿verdad?
así como cuando no nos gusta una tarea o un trabajo, hermanos, y no hallamos las horas, acabamos de entrar al trabajo y no hallamos las horas de que sea la hora de salida, ¿verdad? Dice uno, cuando llega el viernes, te esperaba desde el lunes, ¿verdad? Y se hace pesada la carga, ¿verdad? No se disfruta, así como él lo está describiendo anteriormente. Y aquí el verso 18 dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? ¿Cuál es la recompensa de predicar el evangelio? Que al predicar el evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del evangelio, ¿verdad? O sea, no poniendo la mirada en que va a recibir alguna ofrenda, él predica el evangelio gratuitamente como, así como lo recibió de gracia, así también lo está dando de gracia, ¿verdad? Así como la salvación llegó a él y llegó a nosotros por gracia, hermanos, así mismo va a llegar el sustento, ¿verdad? Pero también nosotros como ovejas, no olvidar de que el que sirve al altar también se sirve del altar, ¿verdad? Tiene derecho a eso para que no se haga carga en nuestras vidas y digamos, Elí, el sacerdote, se va a quedar con la ofrenda o con el diezmo, ¿verdad? Entonces solo pues doy la mitad o doy una parte y pues para que no engorde el ganado, ¿verdad? No, siempre pongamos nuestra mirada en el Señor, hermanos, que así como el que predica el evangelio recibe la bendición del Señor por medio del altar, nosotros cuando le damos al Señor al altar, también cuando traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, primicias, o sea, lo que el Señor mueva nuestro corazón a hacer, Dios no se queda con nada y lo multiplica, ¿verdad? Yo sé que este tema ya lo hemos hablado, ya hemos discutido en algunas otras ocasiones, pero siempre es bueno tenerlo en mente para no perder de vista lo que el Señor quiere enseñarnos. Amén. Y pues está abierto ahí el espacio para que alguien quiera pues enriquecer el tema. Amén, hermanos, alguien que quiera opinar o reforzar lo que comentó Fernando. ¿Todo bien? Braulio quiere participar. Braulito. Amén, hermanos. Aquí, como puedo mirar, desde que comenzamos el discipulado, ¿verdad? Desde comenzando con el versículo 2, ¿verdad? Miramos a un Pablo, aunque con poquito timidez al principio, dice, ¿acaso no soy apóstol? O como dice, ¿verdad? No he mirado al Señor, pero él estaba convencido de lo que estaba haciendo, y ya cuando lo miramos en este caminar en el Señor, porque pues ya tenía este tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor ya había hecho un viaje misionero o 2 viajes misioneros, ¿verdad? Y él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Puedo mirar un Pablo sufrido, ¿verdad? Un Pablo que ponía más la mirada en la obra del Señor que en sus propios intereses, ¿verdad? Y él está aquí defendiendo su derecho de apóstol, ¿verdad? Pero no usando del tal como prioridad, sino como voluntario por la obra del Señor, ¿verdad? Y me gustan los últimos 4 versículos, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, 17, recompensa tendré, pero no si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, ¿verdad? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho al evangelio, dice. ¿Verdad? Para concientizar bien lo de Pablo y la seguridad que tenía él y la madurez, puede haber un Pablo maduro, convencido de lo que era él en el Señor y para qué había sido enviado, ¿verdad? Pastor, si me busca la escritura de
En el libro de los Hechos, en el 26, vamos a leer unos 2 versículos. Ahí vamos a poder entender y comprender poquito algo de lo que estamos hablando. ¿Sí pueden buscar Hechos 26? Y aquí lo tengo, dice, en Hechos 26:15 dice, para poder entender un poquito el 16, aquí Pablo está relatando su ministerio y en el 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí está el punto, el versículo clave, la palabra del Señor que le encomendó al apóstol Pablo y fue donde él se fortaleció durante todo su ministerio. Cuando el Señor le dice el Señor a Pablo, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me acercaré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí y perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo estaba convencido, ¿verdad? Y de la predicación, por eso dice, no sois vosotros mi obra en el Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros en este tiempo? Por lo que yo pienso que también a nosotros se nos ha predicado el evangelio, ¿verdad? Y que también en nosotros debe de haber ese interés de también compartir el evangelio con los demás, ¿verdad? Con los que el Señor nos ponga en el camino, en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Para esto me gustan estas clases de discipulado, ¿verdad? Porque aquí estamos leyendo la palabra, pero la palabra no solamente fue escrita para aquel tiempo, sino para este tiempo, Señor, para que nosotros en este tiempo también concienticemos quiénes somos en el Señor y para qué nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Quizás el Señor puede usar a varios de nosotros para que otros abran sus ojos, para que se arrepientan, para que lleguen al evangelio, ¿verdad? Por eso Pablo estaba convencido, Pablo defendía su ministerio, dice, por eso Pablo decía, a mí se me ha encomendado, y él tenía esa llama en su corazón, ese deseo ardiente de predicar el evangelio, de predicar el evangelio a donde quiera que iba, con tropiezos, con luchas, con sufrimientos, en fin, con muchas pruebas, pero lo más importante que él tenía el llamado del Señor, por eso se fortalecía en el Señor, por eso no titubeaba, por eso lo sufría, por eso le dio más prioridad al evangelio que a lo material, ¿verdad? Eso es lo que yo miro de el derecho de un apóstol, ¿verdad? Que el apóstol fue un hombre maduro en el Señor, y la palabra también nos enseña que también nosotros tenemos que adquirir algo de madurez, ¿verdad? Para poder también compartir el evangelio con las personas que el Señor nos vaya poniendo en nuestra vida. Pues todo lo que quiero comentar de estos versículos, ¿verdad? Qué prioridad del apóstol Pablo por predicar el evangelio, ¿verdad? Es todo, hermanos. Gracias, Braulio. Pues creo que vamos a continuar, hermanos. A mí me tocaron los últimos 9 versículos.
Brother Gustavo, si puedes poner la misma versión que tenías con Fernando. Yo iba a opinar, pero está bien, nomás iba a opinar rapidito. Oh, dale, brother, no, está bien, no, es que no estoy mirando la cámara. Dale, Enrique. Es el 14 nada más. Yo lo que estoy mirando ahí que es un mandato, una orden que Jesús dio, ¿verdad? Que dijo que así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y en Mateo 10:10 dice que los mandó a predicar y que les dijo que no llevaran ni alforja, ni para el camino, ni en 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, fue una ordenanza. No fue porque Pablo le estaba diciendo que él quería aprovecharse y trasquilar a las ovejas, ¿verdad? Sino les estaba recordando que esta era una ordenanza y no venía de él, sino era una ordenanza del alto mando, ¿verdad? Entonces ahí ya no tenían por qué argumentar, ¿verdad? Porque él ya no era sus palabras, sino era un recordatorio de lo que estaba escrito en Mateo 10:10, ¿verdad? Entonces es lo que quiero opinar, porque es lo importante que veamos que no nomás Pablo lo decía, sino esta es una orden que Dios dio. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí ya, bye. Gracias, Enrique. A mí me tocó del 19 en adelante, brother. 19, ok. Bueno, seguimos, dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos. Perdón, a todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Sí, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Amén. Bueno, pues continuamos ahí con lo que sigue en el 19, ¿verdad? Dice, porque aunque soy libre, miramos a un hombre, ahí Pablo sabía que aunque Pablo entiende el concepto de libertad fuera de toda religiosidad, no le importaba hacerse esclavo para ganar a todos los que Dios le disponía a alcanzar por medio suyo. Dice, este nivel de entrega que muestra Pablo no demuestra sacrificio, sino solo el hecho de la comprensión que tiene de la verdad y lo profundo que ésta ha llegado en él por medio de la disciplina del Espíritu. Servir, también sabemos que Pablo, en este versículo, como lo que está diciendo, yo vine a servir y no a ser servido, ¿verdad? Él prefería 1000 veces servir. Acordemos que estamos mirando sus derechos, ¿verdad? Y como él lo dice, él no había reclamado ninguno de los derechos que tenía, aunque merecía hacerlo, ¿verdad? Y aunque no se le estaba reconociendo, podemos mirar que a él pues realmente no sé si no le importaba, pero
él de alguna forma, creo que sí le importaba porque se está defendiendo, ¿verdad? De que ah, pues de que no le querían ayudar y que lo que yo entiendo es de que él trata de hacerse, como dice aquí, se hace siervo de los demás. Porque como dice él, aunque yo ya soy libre, él ya puede estar libre, ya puede hacer lo que él quiere, pero dice, no usa su libertad como un provecho propio para él, ¿verdad? De hacer lo que él quiera, sino lo usa para hacer el trabajo de Dios, para seguir predicando, ¿verdad? La libertad de él era esa, ¿verdad? Estar predicando el evangelio, estar haciendo lo que Dios quería que hiciera, ¿verdad? Eso puedo mirar en el versículo 19. El versículo 20, como dice, a los judíos me dice como judío, ¿verdad? Está diciendo, Pablo se vuelve judío o comprometido con la ley, no por el hecho de que sea una veleta que va con el viento que le sopla, sino lo que busca es cumplir el propósito de Dios en su vida, llegando a ellos, hablando de lo que ellos conocen, no adoptando sus malas costumbres o rituales religiosos, pues entiende que la ley sujeta solo a los que no le comprenden, por la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo aquí dice, si tengo que predicar a los judíos, pues no es que sí iba a ser judío, pero iba, como dice, iba a hablar quizás como de la forma que ellos hablaban o iba a participar de ciertas cosas, pero sin comprometer Comer su como ellos comían, ¿no? Comer. a comer, en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando del capítulo anterior, ¿verdad? Pero sin comprometer, claro, sus principios como cristiano. Él siempre tuvo cuidado de eso. Por eso decía, hago esto, pero no quiere decir, porque puede decir que aquí podría decir la gente, pues entonces Pablo anda de un lado para otro, ¿verdad? Se hace judío, pero lo hace como dice él, ¿verdad? Por ganarlos también, ¿verdad? Y lo hace de la manera, como dice Gustavo, ¿verdad? Haciendo las cosas que ellos miran hacer, pero sin llegar al punto de comprometer su testimonio como hijo de Dios, ¿verdad? Siempre tiene cuidado Pablo de eso. En el versículo 21 dice, a los que están sin ley como sin ley, aunque estos, bueno, estamos hablando de los de ley, dice, aquí va más allá, llegando a los gentiles, aquellos que no conocen la Torah o la ley judía, de nuevo, sin comprometer sus principios y valores en Cristo para alcanzarlos, ¿verdad? Él se hacía como si no tuviera ley, como si no conociera la ley, ¿verdad? Para poder alcanzar a aquellos que no conocían la ley también, ¿verdad? Pero miramos a un Pablo como un camaleón, ¿no? Que se adapta al sistema donde se ponga, ¿verdad? ¿Saben cómo cambian de colores? Yo imagino a Pablo así, si él miraba la oportunidad de transformarse en judío, o no transformarse, sino de actuar o de hacer un papel para ganar gente, lo hacía. No le importaba, ¿verdad? Él siempre y cuando llevar a cabo el trabajo que Dios le había encomendado, como lo hemos estado mirando, ¿verdad? En el versículo 22 dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. O sea que puedo mirar a un Pablo que no tenía límites para llevar el evangelio, no se limitaba a nada, él aprovechaba cualquier oportunidad y si tenía que, como dice aquí, si tenía que hacerse débil, se hacía débil, si tenía que hacerse judío, ¿me entienden? Él lo hacía, él se podía hacer eso. Dice, ahí es donde radica su poder, que es por el poder de Dios. Se puede hacer débil con los débiles y hacer de todo para todos, para que sea el medio que Dios quiera usar para llegar a ellos. Y así Pablo pueda servir de instrumento al propósito de Dios, ¿verdad? Haciéndose de la manera
Es como el barro en las manos de Dios, ¿verdad? Se lo está transformando como Él quiere, lo va haciendo o sea, Pablo va haciendo eso, ¿verdad? En el versículo, vamos al versículo 23, dice, y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de Él. Aquí miramos que Pablo explica la esencia de dónde proviene su motivación, que es la expansión y transformación que produce el Evangelio, lo cual le permite ver el fruto del poder de Dios, ¿verdad? Él lo hace, dice, lo hago, y todo lo que hago lo hago por el amor al Evangelio, no era una carga para él, ¿verdad? Después de todo lo que, el trasfondo que él traía de su vida pasada y de todo el encuentro que había tenido con el Señor, que fue un encuentro que lo transformó, ¿verdad? Él pudo mirar un cambio radical en Pablo desde entonces, ¿verdad? Y en estos versículos vamos mirando cómo va evolucionando también más por tal de alcanzar más personas, por tal de predicar el evangelio a los más que pudiera él, ¿verdad? No se daba por vencido, buscaba la forma, ¿verdad? El versículo 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera, de tal modo que ganen. Dice, el fin del enviado o apóstol no es tener más o ganar seguidores, sino ser un instrumento para que el poder de Dios pueda ser manifiesto a la mayor cantidad de gente posible en todo lo que hagamos o en todo lo que Pablo hacía. Es allí donde se obtiene el premio. Así que corramos no con afán, sino con apremio por obtener lo que Dios ha dispuesto para aquellos que se disponen a servirle, ¿verdad? O sea que aquí lo que yo entiendo es que corre como que sabes que la vas a ganar, como que tienes el deseo de ganarla, o sea que esforzarse, ¿no? Para llegar a la meta o para llegar a agarrar ese premio, ¿verdad? Esforzarnos más que nada, ¿verdad? Y ser, como dice aquí, ser instrumentos para que Dios nos use, ¿verdad? De alguna u otra manera. Pero eso, también lo que un comentario que venía desde que en aquel tiempo Pablo aquí se enfoca también en lo de las Olimpiadas, ¿verdad? Porque también cuando jugaban en las Olimpiadas, ellos, o sea, corrían y querían el premio y era una simple corona creo que era de hojas de olivo. Por eso dice una corona corruptible, ¿verdad? Que se iba a deshacer, pero Guirnaldas, aunque, ¿mande? guirnaldas. Oh, guirnalda, o de guirnaldas, ándale. Pero se iba a deshacer, ¿verdad? Ahora, en la carrera que nosotros estamos corriendo en el Señor, sabemos que el Señor tiene una corona mejor para nosotros, ¿verdad? Así, cuanto y más con más ganas deberíamos de entrar en esa carrera, ¿verdad? De querer agarrar el premio. Amén. Eso está, eso es el 25, dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice, todo deportista adquiere un diseño mediante la disciplina que le permite en su vida adquirir cualquier cosa que se disponga a alcanzar, pero ellos lo hacen por un propósito superficial que solo exalta su ego, mientras que nosotros somos disciplinados para que Dios pueda usarnos en su propósito y alcanzar lo que Él ha dispuesto que alcancemos. Aquí lo que pueden tener es de que todas aquellas personas, atletas o competidores o que tienen alguna carrera, que especialmente que es algo de deportes, pues ellos practican, ellos se abstienen de ciertas cosas, tienen sus dietas, se da para poder rendir más en el deporte que están practicando, ¿verdad? Y aquí yo veo a Pablo, ¿verdad? Que él quiere, ¿verdad? Él quiere, como dice, de qué es lo que de qué tenemos que abstenernos, ¿verdad? De las cosas que sabemos que, que nos contaminan, ¿verdad? Especialmente, pues, todo lo que es pecado, ¿verdad? Tener una disciplina, ¿verdad?
tenemos de tener una disciplina como hijos de Dios, de estar atentos a eso, ¿verdad? Cuando vengan esos malos pensamientos o cosas así, estar preparados, estar entrenados como estos atletas, ¿verdad? Que hay una disciplina, ¿verdad? Que cuando te venga ese mal pensamiento, tú luego podamos reprenderlo, ¿verdad? O hacer algo, no quedarnos nomás ahí. El versículo 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Dice, al igual que Pablo, debemos comprender la meta que tenemos como creyentes, que es para algunos predicar, para otros ser buenos empresarios y para otros, sea cual sea su trabajo, su meta no está en alcanzar cosas materiales. Pues si lo hacen, será como quien da golpes al aire y no consigue nada, sino que sometiendo nuestra mente y emoción a la disciplina del espíritu, hemos dispuesto y nos disponemos para alcanzar lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso podemos hacer, ¿verdad? Por eso de esta manera, dice, de esta manera corremos, ¿verdad? Sabiendo que vamos a obtener ese premio, no como que a ver qué puede pasar, ¿no? Pablo quiere que corramos seguros de que lo vamos a recibir, porque si no vamos dudando, pues es como dices, es como tirar golpes al aire, ¿verdad? No le pegamos a nada. Pero eso debemos de correr con este deseo, con las ganas de que vamos a ganar o de obtener ese premio. El versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Dice, Pablo no corre sin un propósito. Claro, no lucha en vano. Perdón, Pablo no corre sin un propósito claro, no lucha en vano. Más bien, ha dispuesto su mente y emoción para que fluya el dominio propio con el que Dios ha fortalecido nuestros espíritus para no ser descalificados en la función o llamado que hemos recibido, ¿verdad? O sea que debemos de tener, como dice aquí, tener cuidado, ¿verdad? También, ¿verdad? Por eso Pablo quizás se abstuvo o no reclamaba tanto sus derechos, ¿verdad? Como dice en algunas ocasiones, dice él, ¿verdad? Por no querer ser una carga, por no, para que no dijera la gente, este quiere que lo estemos manteniendo, nada. Dice, yo nunca, no he querido ser carga para nadie, y aquí también, ¿verdad? No era carga para los corintios, pero los corintios, quizás algunos de ellos no querían reconocerlo como el apóstol que era, por eso él empieza presentándole sus credenciales, ¿verdad? No soy apóstol, no he mirado a Cristo, y empieza a decirles todo ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues empieza a dar ciertas cosas que debíamos de ir aprendiendo, ¿verdad? También. El trabajo, lo que puedo mirar aquí, da que el trabajo de Pablo consistía en servir a cuantos él pudiera, no importando quiénes fueran ni nada, ¿verdad? El propósito de él era, como dijo Jesús, yo he venido a servir, ¿verdad? No a que me sirvan. Así Pablo, ¿verdad? Pablo estaba dispuesto a servir y no a que le sirvieran, ¿verdad? Por eso es que miramos que no tomaba, nunca hacía, ¿cómo se dice? Nunca nunca reclamaba sus derechos como apóstol, aunque tenía el derecho de hacerlo. Él nunca fue así, ¿da? Aunque lo podía haber hecho. También puedo mirar que él servía como un atleta en busca de la corona para no ser un tropiezo. Él quería siempre, lo que veo, ¿da? Que Pablo siempre quería ser como el ejemplo también, ¿verdad? Mírenme, ¿da? Por eso creo que fue el que dijo, ¿da? Mírenme a mí, ¿da? Y él siempre podemos mirar que sabemos que Pablo era un ejemplo, ¿da?
Y un comentario da una verdad implícita que encontré, dice, la necesidad espiritual de las almas debe estar por encima de nuestras propias necesidades, ¿verdad? Y es algo que mirábamos en Pablo, ¿verdad? Aunque Pablo tenía quizás la necesidad de algún techo o algo, pero nunca anduvo quizás pidiéndoles, hey, un lugar donde me pueda quedar o esto, no, quizás, como dice, él siempre trabajó, ¿verdad? Creo que hacía carpas, ¿verdad? Pero podemos mirar, ¿verdad? Que como hijos de Dios, pues siempre tenemos que dar lo más que podamos de nosotros, ¿verdad? Porque somos servidores de Dios y para eso nos llamó Dios, ¿verdad? También, como dice Pablo, a servir, no a que nos sirvan, ¿verdad? Pero a veces, ¿a quién no le gusta que le sirvan, ¿verdad? Pero hermanos, pues creo que es todo, ¿verdad? Si alguien tiene algo más que compartir, algo que quiera ah, enriquecer el tema adelante, o alguna pregunta también, está abierto. Ahí le voy a dejar abierto para el que quiera. Yo tengo una pregunta. En todo este contexto, los requisitos para ser un apóstol era de ver a Jesucristo, haber caminado con Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente ahora se hace llamar apóstoles? Ah, a ver, brother Gustavo, la verdad, ahí no, yo no sabría ahorita no tengo algo en mente así. Porque he decir. visto predicas que apóstol fulano, que una conferencia de apóstol tal, y ahora viendo esto que hay requisitos, ¿qué requisitos ellos tienen para llamarse apóstoles? Bueno, Mire, el primero es que hayan plantado una obra, ¿verdad? Que tengan fruto, ¿verdad? Que hayan sido misioneros cumplidos. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado. El problema de estos apóstoles es que ¿quién los envió? O sea, los envió una iglesia local o ellos se enviaron solitos, ¿no? Entonces, Cristo tomó a 12 y los envió, por eso les llamó apóstoles, ¿verdad? Y cuando Dios enviaba a alguien más como a Bernabé y a Pablo, acuérdense que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio y oraron por ellos y los enviaron. Entonces ellos fueron apóstoles. Pero la diferencia es que Bernabé no era considerado apóstol del Cordero, sino ya un apóstol ya más secundario, ¿no? Pero cuando habla de los apóstoles, se refería a ese grupo de 12, ¿no? A ese grupo íntimo, ¿no? Entonces, ellos habían visto a Jesucristo resucitado, ¿no? Entonces, ese era uno de los requisitos. Pero hermanos, la cuestión es que ahora ya no están, o sea, los apóstoles del Cordero solo son 12. A ellos les prometió el Señor que iba a haber un trono para cada uno de ellos. O sea, no hay 20,000 tronos ahí en la iglesia, ¿verdad? Entonces, los que ahora se llaman apóstoles, pues desgraciadamente algunos se autonombran apóstoles, ¿verdad? Y tratan de gobernar sobre otras personas. Ese es lo malo de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando una persona trata de enseñorearse o de que lo honren como si fuera un papita, un papa chiquito de una obra de una iglesia, llamándose apóstol, pues la está regando muy feo, ¿no? La verdad, sinceramente. Pero yo creo que sí hay hombres que tienen un apostolado, han sido enviados, tienen un fruto, pero ellos mismos no se llaman apóstoles, ellos mismos no se autonombran apóstoles, ¿verdad? Entonces todo el que va, siembra y planta, va apostólicamente, va a ser enviado por el Señor, por una iglesia, por una congregación. Qué bonito es ser enviado y no enviarte tú solito, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues a veces es la doctrina la que a veces está mal, no tanto la persona, sino la doctrina de una iglesia es la que puede estar un poquito equivocada, un poquito mal interpretada, pero hay gente bien linda, bien llena del Espíritu Santo, que no tiene la culpa de que pues su denominación lo nombre apóstol, ¿verdad? Entonces, pero también hay lobos rapaces, desgraciadamente, que se autollaman apóstoles y no lo son, ¿verdad? No tienen humildad, no tienen revelación de la palabra, no tienen espíritu de sacrificio, no son como ellos que preferían no poner tropiezos, sino al revés, sacándole la lana a las personas, o sea, poniendo de
de prerequisito una ofrenda, una entrega, una dádiva, ¿verdad? Para empezar a servirles, ¿no? Para orar por ellos o para ejercer ministerios. Imagínate, como tienen, o si tienes un don de sanidad, por ejemplo, y cobraras por el don de sanidad, qué horrible, porque para empezar ese don no es tuyo, es del Señor y es a través de la fe tuya y la fe del enfermo principalmente. Entonces, ¿qué vas a cobrar? O sea, de gracia recibimos la de gracia. Entonces, sí, hermanos, hay muchos que se autonombran apóstoles. Ahora también hay hasta mujeres apóstolas. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Pero hermano, no es bíblico eso, sinceramente. Ya no se vio, ya no se volvió a hablar de eso, ¿no? Entonces, los apóstoles del Cordero son una cosa, ¿no? Los que después hicieron obra misionera, pues son otros, ¿verdad? Esos son de otra categoría, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Si hay apóstoles, o sea, yo no quiero decir que no lo hay. Si hay apóstoles, son apóstoles con A minúscula, ¿me explico? Son de otra característica. Está como los profetas, ¿verdad? Ninguno se puede comparar a los profetas bíblicos, a los profetas que pusieron el fundamento. La Biblia dice que estamos fundamentados con apóstoles y profetas. ¿A quién se refiere? Pues a los apóstoles del Nuevo Testamento, los apóstoles del Cordero y los profetas del Antiguo Testamento principalmente. Ahora, ¿había profetas en el Nuevo Testamento? Sí, estaba Gabo, por ejemplo, estaban otros. Sí hay ministerios proféticos, ¿verdad? Pero ya no son los apóstoles de fundamento, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Nada más quiero comentar eso, o sea, no sé si alguien opina diferente, pero ese es mi punto de vista, hermanos. Bueno, gracias. Está muy tremendo este capítulo, ¿verdad? ¿Alguien más, Así es, hermanos? hermano. Sí, sí, Dale, así es, Pedro. hermanos. Así Dale. está muy interesante este capítulo. Pues yo miraba los últimos versículos que estabas leyendo y estabas compartiendo, hermano, y sí, pues yo lo logré aquí de Pablo, que es pues hasta ahorita un apóstol, digamos así, que tiene mucha humildad, tiene muchísima humildad, en la cual aparte de tener mucha humildad, tiene muchísima sabiduría para cómo enseñarnos y cómo decirnos cómo en realidad se tiene que respetar lo que es el evangelio. Y lo hace de una manera tan nítida, tan bonita, en la forma que nosotros nos está invitando ahí, de que nosotros no seamos orgullosos hasta cierto punto, cuando muchos algunos que saben la palabra de Dios o saben el evangelio bastante y se sienten como que es mucho lo que tienen. Me imagino que muchos dicen, ay, no, pues es que yo sé más que tú. Entonces él te invita a que si sientes este tipo de orgullo dentro de ti, no lo hagas de esa manera, que seas un digno representante del evangelio. Por eso Pablo lo hace de esa manera, dándonos a nosotros a entender que él mismo se hace servidor para que no se sienta como que quiera aprovecharse de los demás, de lo que Dios le ha revelado y el apostolado que él está manteniendo. Entonces nos está diciendo que seamos dignos de representar el evangelio. ¿Cómo? Siendo mismos servidores nosotros. No sentirnos como que somos de alto rango a ser un apóstol. Es lo que así lo entiendo yo y lo que es muy interesante, muy bonito. Y luego que es lo que Él nos pide, que seamos humildes al compartir el evangelio y seamos nosotros el ejemplo de cómo se tiene que compartir el evangelio y cómo ser nosotros servidores del prójimo también. Es todo, hermano, no sé, algo más. Algo que me gustó muchísimo, no sé si alguien quiera comentar algo, déjeme ver si hay una mano levantada, pero algo que me gustó mucho es el versículo último, creo que sí, a ver, sí, es el versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, o lo pongo en servidumbre, como dice la Reina Valera, golpeo mi cuerpo. No está hablando literalmente, ¿no? De darse latigazos, sino de negarse cosas. Hermanos, esto se ve más claro en el ayuno. Cuando tú decides ayunar para buscar al Señor o para interceder por alguien enfermo, como ahora estamos en la iglesia pidiendo
que haya voluntarios para ponernos en ayuno y oración, abstenerse de comer, de desayunar, de lonchar y de comer, y en ese tiempo estar orando por todos nuestros hermanos, es algo que Dios lo recibe de una manera tan tremenda, pero es golpear el cuerpo, ¿no? Si el cuerpo quiere comer, le dices no, el cuerpo quiere andar viendo redes sociales y dices no, ahora voy a apagar mi teléfono, ahora no voy a ver el teléfono, no me voy a distraer. No se trata nada más de dejar de comer y mientras tanto, pues ver una novela, ¿no? No, 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 no. Es dejar de comer para buscar a Dios, es para no tener nada que nos distraiga y para constreñirnos y para todos los que estaban en duelo, hermanos, en situaciones difíciles, ayunaban, no comían nada. El rey David era uno de ellos que decía, no voy a probar nada, ay de mí, si probare alimento hasta que Dios le contestaba, hasta que el Señor le llevaba a ayunar un tiempo específico, ¿verdad? Y así muchos hermanos en la palabra del Señor. Pero qué tremendo que tenemos que autodisciplinarnos, hermano. Esto de golpear el cuerpo me habla de la disciplina, ¿verdad? Me habla de que mi cuerpo a veces quiere comer algo que le hace daño y yo pues lo golpeo, le digo, no, no lo vas a hacer. Si estamos padeciendo de azúcar y pues todos los días queremos nuestra coca, nuestro refresco, pues no te quieres, no te amas, no estás pensando en los demás, quieres morirte pronto, no te importa dejar a tus hijos sin padre, a tu esposa sin esposo, al ministerio en el cual tú estás desempeñándote, dejar tu hueco ahí, que nadie, ¿quién te va a suplir? Entonces hay que golpear el cuerpo algunas veces, hermano. Y se golpea de muchas maneras. Golpear el cuerpo es negarse. Acuérdese que Cristo dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? O sea, entonces es importantísimo tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Es lo que yo entiendo por golpear el cuerpo. Y porque él sigue hablando de los juegos, su ilustración son los Juegos Olímpicos, como dijeron ustedes, los Juegos griegos que se jugaban en ese entonces, ¿verdad? En Grecia y en toda la región. En este caso ya Roma había conquistado Grecia, pero seguía con esa tradición. Y había gladiadores, había luchadores, había corredores, etcétera, etcétera, ¿no? Casi todas las disciplinas que hasta ahora componen los Juegos Olímpicos. Pero hermanos, cuando no competimos legítimamente, cuando hacemos trampa, cuando algo nos va mal, podemos ser descalificados. Y él dice, yo no quiero perder mi gloria, yo no quiero perder mis coronas, yo quiero correr y que cuando yo gane la guirnalda de olivo, ¿verdad? De oliva, ¿verdad? Que es esa diadema, esa especie de corona, aunque no se llama corona, se llama guirnalda, ¿verdad? Esa era lo máximo para ellos, ¿no? Era la medalla de oro ahora, ¿no? Lo que ahora llamamos la medalla de oro, ¿verdad? Era la guirnalda de olivo, ¿no? De hojas de olivo. Y se veía muy bonita, pero como decía y dijo y señaló muy bien Anselmo, se echa a perder, o no sé si fue mi hermano Fernando, se echan a perder esas guirnaldas, son perecederas, se va a marchitar y la vas a tener que tirar. Si es por algo que va a durar 3 días o 4 y luego te vas a tener que tirar a la basura, hacen tanto esfuerzo y tanto, nosotros corremos por una corona más grande, ¿no? La corona de la vida, la corona de gloria que Dios nos tiene para todos sus servidores, ¿verdad? Así que me gustó mucho cómo Pablo usa los argumentos y las ilustraciones. Realmente, mis respetos, qué unción, o sea, qué genio, ¿no? Y pues nos invita en la última a echarle ganas, hermano. Y pues yo quiero animarlos. Me da mucho gusto que estemos 14 celulares conectados ahora. Ya había disminuido la semana pasada bastante, pero gracias a Dios por todos ustedes que están haciendo un esfuerzo, por aquellos que aún sin pertenecer directamente con nosotros, están todavía conectados ahí buscando una edificación. Qué lindo, hermano. Así que, hermanos, pues vamos a continuar y en ese mismo espíritu. Yo les invito a tomar un día de ayuno y oración.
No importa que haya 2 o 3 ayunando el mismo día, no importa, ¿verdad? Pero hermanos, pongámonos en el lugar de los enfermos. Si alguna vez has estado con un dolor impresionante, con una situación donde todos quieres que todos oren por ti, pues entonces podrás entender lo que es cuando se necesita orar por alguien más. Yo sí he estado en situaciones donde quiero que todo el mundo ore por mí. Y ahora cuando me toca a mí orar, no me debe pesar, ¿verdad? No nos debe pesar, hermano. Y no esperes a estar en una situación difícil para entonces decir, ay, ahora ya comprendo, ahora sí voy a orar por los demás hermanos, ¿no? Como dijo Pablo, golpea tu cuerpo, ponlo en servidumbre, sé tú el Señor de tu cuerpo, que tu cuerpo no te domine a ti, sino que tú lo domines a Él, y verdad, y sigamos adelante, ¿no? Y el otro versículo que me súper fascinó, ¿verdad? Es cuando dice que se hace débil para ganar a los débiles. Acuérdense que en los capítulos anteriores dice, si tu hermano pues es débil, yo no voy a comer carne, ¿no? O sea, con tal de que, o sea, no estoy sujeto a nada, pero si para mi hermano le es debilidad que yo tome alcohol o una copita o una cerveza en mi refrigerador, no voy a tener cervezas en el refrigerador. O sea, no me va a quitar la salvación comerme una cerveza, pero por la debilidad de los hermanos o a lo mejor la mía propia, yo no lo voy a hacer. Entonces, el objetivo de él era ganar, salvar a algunos, como poniéndose en su lugar, hablándoles en su lenguaje. Qué bonito es eso. No tener orgullo ni religiosidad. Y imagínate si venimos con un lenguaje cristiano a todos que no nos entiendan y les empiezas a decir, ¿sabes qué es que la administración de la Shekinah del Señor? Uy, pues, ¿de qué me está hablando este cuate, no? Entonces tenemos que bajarnos de nivel y hablarles en su nivel, sin groserías, sin convertirnos a ellos, ¿verdad? Pero sí haciéndonos como ellos. Cuando dice haciéndose, se significa buscando el medio para que podamos comunicarnos, podamos comprendernos. Así que pues qué gran enseñanza esta que hemos tenido. Ok, hermanos, creo que pues ya terminamos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias por todos los que compartieron, que participaron, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor para poder irnos a descansar porque mañana hay que cambiar. Amén. Hermano Fernando, Fernando García, ¿podrías orar, brother, para despedirnos? Si todavía estás ahí. Amén, amén, sí, sí. Amén. Amén, Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Padre, que nos permitiste aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que cada semilla sea depositada en buena tierra, Señor. Para nuestro corazón, para que sea buena tierra, Señor. Tu palabra dice que cuando la semilla viene, Señor, cuando la palabra viene y no se entiende, Señor, es como aquella semilla que cae sobre tierra dura, Señor Jesús, que viene el enemigo y la roba, Señor. Así te pedimos, Padre, que hagas por medio de tu Espíritu Santo que podamos comprender, que podamos entender el mensaje que tú nos estás dando, Señor, para que esa semilla no sea robada, sino que dé mucho fruto en nuestros corazones, Padre. Lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos amados. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Buenas Sí, noches, hermanos, que buenas noches. descansen. Adiós. Buenas noches. Dios. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Hermanos a todos, bendiciones. Gracias, Chemito, por todo. ¿A qué horas vienes mañana? Ya no. Me está ayudando a arreglar mi techo. La misma hora. La misma.